de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 meridiano, y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. En todo el territorio de la República, en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, miércoles 7 de agosto del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Soy Leopoldo Espaillat-Lanito, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Logando Pinto. Muy buenos días, Leopoldo, muy buenos días. Nos vamos a ver qué tenemos. República Dominicana y Haití. Nuestra agenda nacional inicia con ese tema de hoy. Manifestantes piden la caída del gobierno de Aristide y los habitantes de Gonaïves se levantan contra el gobierno. Aristide y las bases del Lavalas se enfrentan abiertamente. Aquí hay algunas imágenes sobre los desórdenes callejeros que se han producido en Haití, teniendo como centro a Gonaïves. Aquí hay otras imágenes de una crónica que dice que hay decomposición. Aristide y las bases de Lavalas se enfrentan abiertamente. Lavalas era una de las principales puntos o bases de sustentación de Aristide. Bueno, eso explica lo que está sucediendo, ¿no? Pero también es motivo para que nos preocupemos. Yo escuché un programa de televisión, que no sé si tú pudiste escuchar. No. Una entrevista que le estaban haciendo al sociólogo Carlos Pimentel. No lo vi. Y a Jean-Michel Carrois. Este señor es periodista y es el representante, creo que, de Le Monde francés. Él es francés, casado con dominicano, tengo entendido. Ellos estaban hablando sobre los problemas de Haití y sus repercusiones, siempre negativas, en la República Dominicana. Decía Carlos Pimentel que había escuchado o se habían producido unas declaraciones de Gavidia, el de la OEA, diciendo que los problemas de Haití podrían desembocar en que más de 500.000 haitianos desaforados y desesperados se decidieran a cruzar la frontera hacia acá. Bueno, Desbordarían el ejército. ojalá que eso no sea así. Me parece que es una apreciación exagerada. Nosotros, que siempre vivimos preocupados con la situación, creemos que si el señor Gavidia se expresó en esos términos, hizo una apreciación exagerada. Eso esperamos nosotros, que sea exagerado. Pero lo que sí es una realidad es que tenemos aquí de 1.500.000 a 1.800.000 haitianos en la República Dominicana. Entonces, aunque hay quienes piensan que eso no tiene remedio y que eso se quedó así, nosotros, los que tenemos fe en el proyecto de Duarte, estamos dispuestos a que eso no se quede así. Y ojalá que no nos obliguen, no nos lleven al punto en donde la gente agota el coeficiente de elasticidad con que se miden y se soportan las cosas de la vida. Desde luego, nuestra opinión es que esa frontera tiene que ser debidamente custodiada por nuestras Fuerzas Armadas. Esa es su misión fundamental. Para eso existen, eso dice la Constitución de la República, para preservar la integridad territorial de la República, también su espacio aéreo y marítimo. Sí.
a cada rama le toca su ámbito, ¿verdad? Diríamos. Y al ejército Y al le toca el terrestre, la a parte la Fuerza terrestre. Aérea, la aérea y la Marina en los mares. Eso es el litoral, proteger Y el litoral nacional. y el mar territorial. Correcto. Que por cierto, a cada rato ve uno en la prensa que hay unos pescadores dominicanos que caen presos de la Marina Británica Allí en Gran Inagua. porque supuestamente están pescando fuera de la franja que le corresponde como dominio marítimo a la República. No sabemos si es así o simplemente porque no estamos cuidando a los nuestros. Alguien ha clamado mucho en ese sentido, con una voz muy fuerte, de que definitivamente se reconozca el convenio internacional del limítrofe marítimo y que se determinen cuáles son los límites de las aguas territoriales nuestras, dentro de lo que se cree que los pescadores que han sido secuestrados en todas las ocasiones por las unidades británicas en Gran Inagua y que han permanecido a veces por más de 3 meses presos, han sido abusivamente secuestrados. Han estado en agua dominicana y no han violado absolutamente ninguna agua de otro territorio. Yo quisiera que, antes de agotar nuestra jornada de la vida en este país, poder ver un gobierno que haga sentido, que aquí hay un gobierno de dominicanos, para los dominicanos y que proteja a los dominicanos. Esa es nuestra esperanza. Otra cosa con relación a esto, y es el trabajo que aparece en la prensa de un reportaje del libro que ha publicado el sociólogo Rubén Silier. Pero Rubén Silier, más que sociólogo, es el representante en el país de Flaxo. Flaxo es una entidad extranjera, con sede en México, pero que su capital se mueve desde las latitudes de los países y los centros de poder económico del mundo. Entonces han creado eso ahí, con sede en México, para proyectarse sobre Latinoamérica con menor sospecha. Pero todo el mundo sabe que esos son intereses que vienen desde donde están los centros de capital, y eso no viene ahí de México. Entonces el señor Rubén Silier es el representante aquí de Flaxo. Pero es además, en esa condición, ariete contra la soberanía dominicana en el asunto de la fusión con Haití. Estas son de la gente que hacen estudios para decir, aquí no hay más que un 10% de la mano de obra de la construcción ejercida por los haitianos. Eso fue el último estudio o encuesta que se le hizo a la Secretaría de Trabajo. Sí, para que se pronunciara. Perdón. No, es que estaba supuesto a actuar en preservación del Código de Trabajo. Correcto. Que le exige que no puede haber más de un 20%. Lo cual yo encuentro excesivo. Bueno, pero estaba precisamente en el Congreso un proyecto de modificación del Código de Trabajo para llevar eso al 90%. Es decir, que fuera un 10 nada más. La posición que llevó Unión Nacionalista a esa vista pública fue que fuera el 100%. ¿Para qué? Bueno, para que todo lo demás sea excepción. Es decir, vamos a crear una economía para los dominicanos. Y como cosa excepcional, contemplada en la legislación, dar cabida a que entren extranjeros, sobre todo con el propósito de la transferencia de tecnología. Es decir, donde quiera que no hubiera habilidad, estaba ya establecida o creada en los centros de educación y de tecnología del país. Bueno, pues importamos los técnicos extranjeros, les damos un tiempo de autorización de residencia legal en el país para que le transfieran a una contrapartida dominicana los conocimientos que traen. Eso es lo que se llama una política de nacionalización del empleo. Exactamente, así debe ser en todos los sectores productivos del país. ¿Cómo podría suceder con aquellos 460 y qué sé yo cuántos hindúes que iban a importar? Ajá, para el asunto aquel de la ciudad cibernética. Sí, exactamente. Bueno, pero en definitiva, el titular de la Secretaría de Trabajo ordenó esa encuesta y el señor Rubén Silier se destapó con ese resultado
que nadie puede creer, ni siquiera el propio secretario de Trabajo. Pero oigan este reportaje, yo le he subrayado una serie de cosas. Porque dice aquí que todo lo que él cubre en el libro es un libro que se ha puesto a circular, son una serie de artículos, y persiguen cambiar la concepción negativa que tienen los dominicanos de la frontera. Para arrojar alguna luz y romper con esa visión ideológica de la frontera como una zona de conflictos y haitianizada. Bueno, pero ¿cómo vamos nosotros a romper con el problema y la concepción de que esa es una zona de conflicto y haitianizada cuando tenemos conflictos permanentemente a todo lo largo de la frontera? En toda la historia de la República siempre hemos tenido conflictos ahí, con Haití, no con otros. Y claro, porque por ahí es donde más vulnerable está el suelo dominicano en términos de presencia haitiana. Entonces no es una invención. No es esconder la cabeza como el avestruz. Dice que eso es una visión ideológica, dice este señor. Eso es para que ustedes vean hasta dónde llega el atrevimiento de ciertos tipos de intelectuales aquí en este país. Después dice aquí que el trabajo que se llama Una Isla para Dos, dice, se trata de un proyecto que surgió hace 2 años, oigan bien, auspiciado por el Banco Mundial. ¿Ustedes se dan cuenta cómo es la cosa? Y la Universidad Católica Madre y Maestra, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Por eso es que nosotros siempre hemos puesto el dedo en la dirección de ese centro, que más que centro de estudios es un centro de preparación de cuadros para la entrega de la soberanía nacional, la económica, la social y la política. Y ahí viene todos los dineros del mundo, desde afuera, a financiar todo este tipo de cosas. Y oigan de las cosas que dice, la propuesta del estudio se basa en una concepción binacional de desarrollo fronterizo. Es decir, que se toma en cuenta lo que pasa del otro lado. Bueno, claro, si usted tiene una frontera con otro país, claro que la frontera es binacional, no puede ser de otra manera. Y que usted tome en cuenta lo que pasa del otro lado, desde luego que sí. Si usted ve que el otro lado quiere avanzar sobre el suelo suyo, usted tiene que tomarlo en cuenta. Lo que pasa es que aquí no lo tomamos en cuenta. Y si sacamos el tratado que se firmó en Washington el 31 de enero de 1938, entonces dicen, eso es trujillista. Ajá. Entonces le estamos dando a Trujillo el mérito de ser nacionalista. Pero ustedes saben para qué. Es para entonces poderle endilgar a los nacionalistas que somos trujillistas. Y ya les he dicho, me deja eso igualito, me pueden decir trujillista, porque yo soy nacionalista. Si ellos le quieren dar el beneficio a Trujillo de ser nacionalista, le están haciendo un beneficio. Ahora bien, dice en una de sus muy notorias recomendaciones, la necesidad de desmilitarizar la frontera. Qué bonito, ¿eh? Ellos quieren que no haya militares en la frontera dominicana con Haití. Y por ahí sigue. Esto es una cosa que desde luego... Yo no entiendo eso de... Oye esta frase, perdóname. Dice, no hay que olvidar que uno de los grandes éxitos del trujillismo fue construir ese miedo de la nación dominicana hacia Haití. O sea que Trujillo fue que construyó ese miedo. Entonces los 22 años de ocupación que hubo aquí de parte de Haití no era motivo, además entonces el degüello de Moca, todas las barbaridades que hicieron aquí, eso no, eso hay que borrarlo. Y todas las batallas del proceso de independencia, de afirmación de la soberanía nacional. Pero la batalla es batalla, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de una ocupación en donde se produjeron toda suerte de desafueros y de crímenes. Y volvieron a invadirnos 2 veces más, 3 veces más. Entonces resulta que el que creó la preocupación dominicana sobre los haitianos fue Trujillo. Entonces, así es como se trata o se intenta desnaturalizar el problema. Mírenle la cara bien a este señor, la personalidad del sociólogo Rubén Sillier, representante de Flaxo y los intereses extranjeros y del Banco Mundial y de todo eso que se mueve detrás de la Pontificia Universidad
católica madre y maestra. En toda frontera existen ese tipo de conflictos, en unas más que otras, pero mira la frontera de México con los Estados Unidos, la de México con Guatemala, la de Nicaragua con Guatemala y Panamá, etcétera, etcétera. Pero ¿En dónde que dice ese señor que no debería haber guardias resguardando las fronteras? Pero es que después que se firmó el Tratado de Libre Comercio entre ya no hay México y frontera. Estados Unidos, no. Bueno, el conflicto se ha profundizado. Entonces fue que hicieron una verja más alta. Exacto, el muro de Berlín. Y una guardia más numerosa y más equipada. Y que además con instrucciones de disparar. Exacto. Esencia desnacionalizante de la capitalización. Enviada de España la señora María de Jesús Figa López va a Palacio con ejecutivos de Unión Fenosa. Unión Fenosa exige el pago de deuda de 1.600 millones al gobierno. Los ejecutivos de la empresa se reunieron con el presidente Hipólito Mejía en compañía de la embajadora de España en el país. Negociación gobierno-distribuidoras. Tratan de que haya luz 20 horas al día. Bueno, fíjense esto. Me llamó mucho la atención que la crónica del Nacional de ayer tarde dice, enviada de España, va a Palacio con ejecutivo de Fenosa. Es decir, si se trataba de un problema de energía, se supone que en todo caso, si es que se justificara, que no creemos, la presencia de la señora embajadora de España en esa reunión, debió decirse que era una reunión de los representantes de Unión Fenosa que iban acompañados de la embajadora de España. Pero parece que la prensa vespertina, o el Nacional específicamente, caló bien la situación y puso la presencia de ella. Oigan lo que dice aquí. Que casi inmediatamente se presentó al Palacio Nacional el administrador general de la Corporación Dominicana de Electricidad, ingeniero César Sánchez, quien dijo haber sido llamado de urgencia al despacho del gobernante, pero de que desconocía los motivos. La diplomática llegó a la sede del gobierno en su vehículo, seguida de 3 jipetas, en una de las cuales se transportaba el principal representante de Unión Fenosa en el país, Luis Díaz, quien participó en la reunión con el mandatario. Quien participó, es decir, han invertido el orden de los factores. Que sí altera el producto en este caso. En este caso altera el producto. ¿Por qué? Bueno, porque está retratando la intromisión de España en los asuntos de la República Dominicana. Pero de eso se trata la capitalización. El lío que dejó Leonel Fernández, Antonio Isa Conde, Tosen y Temito Clemontá con la Corporación Dominicana de Electricidad y las compañías esas de Unión Fenosa. Claro, ahí hay una responsabilidad compartida con las otras 3 patas de la conchupancia en la República Dominicana de la corrupción. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por el apoyo del PRD, principal gestor de ese nexo con España, y el apoyo que desde luego le dio en vida el doctor Balaguer a todo lo que le propuso ya en esta gestión el presidente Hipólito Mejía, que ha conservado todo lo que encontró, bueno, pues todo eso a lo mejor hubiera sido revisado y cuestionado. Pero aquí la cosa que se hizo de concertación en el gobierno pasado se ha mantenido también de concertación en este gobierno. Ahora ya desapareció el doctor Balaguer, vamos a ver si esa anuencia permanente que le daba a todas las propuestas va a seguir. Es decir, usted se cuestiona cómo escapar de eso, ¿no? Pero no, yo pienso que Balaguer era un ente que imponía ese tipo de acuerdo con el gobierno y los demás, y se dejaba sentir en el Congreso también. Los demás lo acataban. Pienso que ahora las propias filas reformistas van, como está pasando con el PLD, a tratar de desempeñar una función de oposición. Ojalá y así sea, pero yo no. El problema es que al PLD no le luce ser ahora quien denuncia las cosas que hizo, ¿no? Y querer hacer manifestaciones y esas cosas en contra de lo que ellos mismos han dejado como herencia. Pero también me llamó mucho la atención el hecho de que el señor César Sánchez dijera que se le llamó introspectivamente, es decir, de una manera precipitada, lo que evidencia
que fue una gestión de inmediatez. Es decir, que la embajadora llamó, parece, al presidente y le dijo: señor presidente, yo quiero reunirme con usted inmediatamente acerca de este tema. Entonces salieron para allá de inmediato. El Yo presidente pienso que le puede daría ser la otra noticia. cosa. Esto es una especulación. Ajá. Sí, una especulación estamos haciendo. Pienso que quizás fue resultado de que se detuvo a unos ejecutivos de Monte Bueno, Nosa. sí. Y el incendio, que la agresión de que fue víctima otra estación de la DD Norte, allá por Montecristi, por uno de esos lugares. Sí, pero sobre todo porque se detuvo a cuestión varios física, ejecutivos, sí. y es posible que eso se haya quedado en trámite, el asunto de una queja diplomática y tal, Bueno, porque tengo entendido que eran españoles. Lo que pasa es que aunque sean de donde sean, si están en el suelo dominicano, tienen que responderle a la ley dominicana. Y después que les respondan a la ley dominicana, entonces se los pueden llevar para donde sea. ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, respetar la soberanía de la República. claro, Entonces, que vayan escudados ahora en sus embajadores. la representación diplomática, nos está diciendo a nosotros que el tipo de problema que le han dejado a este gobierno la gente de la gestión pasada es una cosa con un pespunte de lío internacional. Sí, exacto. Si ustedes ahora Incidente internacional. quieren revisar lo que nosotros les dejamos, se van a encontrar con un problema internacional, porque eso fue lo que nosotros les dejamos. Mientras tanto, ellos andan ahora diciendo que se está atropellando al pueblo dominicano y que hay que reivindicar los derechos del pueblo y todo eso. Esto es un teatro de muy mal gusto, porque realmente si los ejecutivos del gobierno pasado no están en la cárcel, es porque este gobierno inexplicablemente los ha protegido. Y por ahí veo una declaración de uno de los dirigentes del PLD diciendo que este gobierno los persigue. Sí, a cada rato se pronuncian en ese sentido. Ahora hay algo por ahí, en la politiquería tenemos eso. Tenemos algo de eso. Vamos a seguir adelante. Sí, vamos a seguir adelante. El clima social. Indagan ataque a cuartel de Amet. Bueno, eso sí estuvo un poco extraño, ¿verdad? Verdad que sí. Parece que hubo un incidente primero, y entonces entre un agente de AMET y un motoconchista o algo, un chofer, no sé, y se fueron a los golpes, y el asunto es que el chofer pudo dominar a la gente, y la gente pidió auxilio. Fue un motoconchista, ¿sí? La gente pudo pedir auxilio, y cuando llegaron los que vinieron a prestarle auxilio a la gente, pues le entraron al motoconchista, y después de eso hubo, dice aquí, luego de ese incidente, numerosos motoconchistas constituidos en turba, armados con palos, piedras y armas de fuego, se presentaron al cuartel de Amet en el ensanche Almeida e intentaron incendiarlo luego de atacar a los agentes. Durante el ataque al cuartel resultó herido de bala en el hombro izquierdo Erasmo Duarte, quien estaba de servicio. Fue llevado a la clínica Rosario, donde está internado. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y volvemos con nuestra agenda de noticias y comentarios de hoy. El incidente que se produjo en La Romana con el cuartel de Amet y la agresión que se produjo a ese cuartel. Dice que resultó herido de bala en el hombro izquierdo Erasmo Duarte, fue llevado a la clínica Rosario, donde está internado. Dice además que el doctor Morillo resultó herido de una pedrada cuando la turba de motoconchistas se presentó al hospital y lanzó andanadas de piedras al edificio. También agredieron al hospital. Sí. Bueno. Es el director del hospital público, doctor Nelson Morillo. Esa es una situación, estábamos comentando fuera de cámara, ¿cuánto es que tenemos? Más de un millón de motoristas.
que se Si dedican a yo diversas no estoy mal actividades. informado y no lo puedo aseverar que es así, tengo entendido que desde el punto de vista legal no está permitido usar el motor como transporte, Pero aquí se le ha dado pero se ha permitido. un ojo cerrado y otro abierto con Y eso. entonces, por estar haciendo ese tipo de cosas, es igual que con el uso del gas licuado de petróleo en los vehículos. En los vehículos. Tengo entendido que hasta donde yo seguí el ordenamiento legal, estaba prohibido Eso. usarlo en los vehículos, pero lo están permitiendo. Entonces eso de que esto está prohibido pero se permite, acaba diluyendo el Estado de Derecho. Claro. Eso es lo mismo que hace el Banco Central de la República, cuando desde la Junta Monetaria dicta toda una serie de disposiciones que van en contrapelo con lo que dicta su propia ley orgánica. Al único jurista que yo le he escuchado Se socava a sí mismo. apuntar en esa dirección, y además con conocimiento de causa, porque también es economista, es a Leonardo Conde. Tengo que hacerle ese reconocimiento, porque en un programa de televisión lo escuché decir que todas esas disposiciones de la Junta Monetaria Son ilegales. eran ilegales y reñían con el Estado de Derecho. Y es así, es igual que lo de la devaluación del peso. A la hora de None, cuando el Tribunal Supremo, que es la Suprema Corte de Justicia, y eso hubo un precedente hace ya unos años atrás, no esta Suprema, sino la otra que se fue, que cuando le llegó la hora de decidir sobre cuál era la realidad entre el peso y el dólar, dijo que estaban a la par, porque no tuvo más remedio una litis precisamente con una compañía de petrolera. Esa es una materia en que la Suprema se vería muy confundida en tener que dirimir y fallar. Porque Es que eso es lo que estamos haciendo. De Este acuerdo país con va la ley. marchando hacia una disolución total de su propia fisonomía como sociedad organizada, que tiene que regirse por las disposiciones vigentes. Pero entonces aquí, como todo marcha así, medalaganariamente, y ese es el modelo que nos va a llevar a una dictadura, porque lo único que funciona así, medalaganariamente, son las dictaduras. El que está sentado ahí, entonces ese es el que dispone. Y si nada más vale, y la ley no vale, y la constitución no vale, entonces tenemos una dictadura. Entonces, estamos jugando con la verdad. Vamos a ver qué más. A ver, vamos a pasar a un organismo que se ha creado, que se llama el Banco Agroempresarial, que está ya casi listo. Va Este a es un salir a... detalle interesante, porque Perdón. se supone que hay un banco Agrícola. pero también hay un banco del Banco de Reserva, Sí. ¿verdad? Pero como eso no ha funcionado aparentemente, entonces han seguido los grupos ligados a la agroindustria buscando un vehículo más eficiente, o no sé, más apropiado, de acuerdo a su juicio, y han fundado un banco. Lo curioso es que al dar la información de lo avanzado que está la gestión, se dice que ya tienen una lista de accionistas y que uno de sus accionistas es el presidente de la República. Conflicto de interés. Entonces yo tengo que decir que el día que el agrónomo Hipólito Mejía deje de ser presidente de la República, él podrá hacerse socio de toda empresa que él considere necesario, porque retornará entonces a su ámbito privado, donde él estaba cuando entró en política en el año 1978 para servir la función de secretario de Agricultura del gobierno de Antonio Guzmán. Pero mientras él sea presidente, él no puede ser accionista de nada y tampoco puede hablar como sector privado, porque él es el presidente de la República. De modo que él tiene que cuidarse de esas cositas. Que todas las transgresiones se van manifestando en el orden ético, en el orden moral, en el orden jurídico, como usted acaba de señalar anteriormente. El orden jurídico está siendo socavado, el orden moral ya hemos hecho explicaciones aquí de cómo está sucediendo en todas las manifestaciones. Ayer se nos quedó a medio talle un tema que creemos que es de mucha importancia, y se refiere a este modelo de economía sobre la base de una aceleración de las inversiones públicas que se quieren justificar sobre la realidad de que tenemos muchos problemas. Bueno, ayer decíamos
que enarbolar la necesidad de que en 4 años se resuelvan los problemas que se han acumulado a través de siglos en un país expoliado y explotado en todo sentido. Bueno, pues es demagógico. Además, es absolutamente innecesario. No es posible. Y además no debe ser. ¿Por qué? Bueno, porque yo he escuchado ese argumento también en boca de funcionarios de este gobierno. Decir que no, que las generaciones que vienen, no es justo que encuentren esos problemas todavía ahí sin solución, que hay que entregarle esos problemas resueltos. No, lo que se está es endeudando a esas generaciones que vienen para que cuando ellos lleguen a tener noción de las cosas, se encuentren que este gobierno los ha dejado comprometidos para que para ellos moverse en este país van a tener que estar pagándole a extranjeros y a algunos nacionales escondidos por ahí, de su bolsillo, el derecho del tránsito, porque todo va a estar sometido a el pago de un peaje. Y si es la electricidad, igual. Y si va a ser el agua, la quieren privatizar también, este gobierno. Entonces, no es verdad que se está tratando de resolver los problemas a las generaciones que vienen. Se está tratando de crearle problemas a las generaciones que vienen. Entonces, es cierto, cada gobierno tiene una capacidad limitada de recursos a su disposición frente a los problemas que tiene por delante. Pero eso solamente determina la necesidad de priorizar esos problemas. Y entonces atenderlos en ese orden de prioridad de conformidad con los ingresos que tiene el Estado. Entonces, hacer cualquier otra cosa tendría que estar sobradamente justificada en ciertas situaciones de urgencia o de enorme importancia de la obra que se trate. Es decir, si la solución del problema eléctrico de este país dependiera de una gran obra hidroeléctrica que se construyera y definitivamente de ahí en adelante, y no como se ha estado diciendo a cada rato, el problema va a estar resuelto. Ya. Yo me acuerdo... Con esta presa y la no, otra. y siempre se decía, el año 2000, hasta el año 2000, no va a estar toda la necesidad descubierta. Y no es verdad. Todos esos proyectos se quedaron a muy corto plazo. Tanto los hidroeléctricos como en el agua potable, no resolvían ningún problema de la capital de la República. Y la electricidad tampoco. Bueno, entonces, la realidad es que hay que poner orden. No se puede llegar con este afán de que no se puede planificar nada. Tenemos que comenzar a actuar, porque en ese desorden de no planificar es que suceden entonces todas las cosas. Por ejemplo, este gobierno, lo primero que hizo, inmediatamente después de tomar posesión, fue dar un contrato grado a grado. ¿Cuál fue? El de la ampliación de las Américas. ¿Ustedes saben cómo fue ese contrato? Sin plano, sin especificaciones y, como es lógico, sin presupuesto. Entonces, ¿cómo se sabía lo que se había otorgado ahí? ¿Para qué se dio ese contrato? Si usted no sabía ni siquiera la propuesta que venía a traer el proyectista y contratista a la vez. Esa es la fórmula de Balaguer. Balaguer se pasó todo el tiempo que ejerció el poder convirtiendo a sus contratistas en los jueces de su propio trabajo. Y eso que yo tuve una larga conversación con él allá en el año 72, cuando yo renuncié al secretariado técnico de la presidencia, que era asistente del secretario en aquella época. Y él me mandó a decir con Eduardo Sánchez, aquel amigo ya fallecido, que le presentara algo para el desarrollo de Boca Chica. Y yo, unos meses después, me dieron una cita para presentarle lo que ya había preparado. Y llevé una serie de la ampliación del Hotel Hamaca, una construcción de unos edificios de apartahoteles entre Boca Chica y Andrés, etc. Y él ahí en esa conversación me dijo, ¿y ustedes construirían eso? Y yo le dije, no, nosotros lo que hacemos es diseñar. Me dice, pero eso es muy improductivo, dice con una sonrisa. Y yo le contesté inmediatamente, eso es hasta que usted disponga lo contrario, señor presidente. Y entonces le dije, usted tiene unos minutos, sí, como no, y me pasé como 15 o 20 minutos con la paciencia del doctor Balaguer, de escucharme, de tratar de convencerle de la necesidad de separar la función del que diseñaba, del que construía, del que supervisaba. Y yo le decía, si usted separa eso, usted va a lograr que el que diseñe supervise lo que él diseñó
al contratista y así al propietario de la obra, que es el Estado, se asegura de que van a hacerse las cosas como Dios manda. Bueno, él estuvo oyéndome con mucha paciencia, le entró todo por aquí y le salió por acá. Pero este gobierno está haciendo exactamente lo mismo y comenzó su gestión haciendo exactamente lo mismo con ese contrato que dio ahí de la autopista de las Américas. Sin plano, sin especificaciones y sin presupuesto. Eso quiere decir contratos abiertos. Entonces eso se presta a todo. Entonces nos va a extrañar. Ahí comenzamos a decirle al amigo presidente, presidente, ponga el pie en el freno del gasto público. Porque nos dimos cuenta que no se había aposentado bien para darse cuenta el lío que le había dejado el gobierno que se fue, cuando ya se estaba gastando sin control. Porque un contrato abierto es un contrato sin control. Usted no lo puede fiscalizar porque usted no tiene ni plano ni especificaciones. ¿Cómo usted fiscaliza lo que está haciendo esa persona o esa empresa? Y le comenzamos a decir, presidente, ponga el pie en el freno. Bueno, todavía se lo seguimos diciendo, porque es obvio que ha perdido el control de la ejecución presupuestaria. Y se lo dijimos por aquello de que él mismo había dicho que iba a ser frugal. Y la frugalidad es en gran medida el establecer esa racionalidad en todas las ejecuciones, particularmente en los de asuntos económicos. Bueno, él en este momento creo que está enfrentando una situación difícil. Se están tomando una serie de medidas. No vemos que esté claro el resultado de estas medidas económicas, porque ya señalamos las contradicciones de lo que, en términos de propósito, ¿no? Ya señaló por un lado la vicepresidenta Ortiz Bosch, que dijo que era para implantar una reducción drástica del gasto superfluo, que obviamente existe porque si no, no se trataría de eliminarlo, ¿no? Pero al día siguiente salió otra versión del secretario de Finanzas que decía que era por problemas del mercado cambiario. Era quitarle presión al mercado cambiario reduciendo el circulante. Y digo, sí, en la situación angustiosa que tiene esta economía por falta de circulante, porque el Banco Central se ha pasado estos meses retirando circulante a través de los bancos, y ahora el gobierno va a retirar circulante de su propio gasto, pero retirar circulante de una manera irracional, porque no ha habido respeto al presupuesto de la República. Entonces la economía va a sufrir y van a sufrir los dominicanos. De modo que queremos decir lo siguiente: hay que dejar la broma esta de enarbolar que 4 años no son suficientes, porque además eso no es cierto. Es decir, querer justificar que se alarga el periodo presidencial de 4 a 8 años, porque es muy corto para hacer algo significativo ante los problemas. Lo único que se necesita es continuidad en el esfuerzo, un programa que de una gestión a otra se continúe. Independientemente de quién lo ejecute. No importa quién esté sentado ahí, o es que vamos a estar cambiando de programa de desarrollo cada 4 años, porque ni siquiera se respeta que sea del mismo partido para que cambien las cosas. Así es. Entonces, tenemos que abandonar esta broma que nos está saliendo demasiado caro en términos de esfuerzo fallido y de frustración, y además de una enorme acumulación de un problema económico y financiero cuyas consecuencias todavía no las podemos medir a cabalidad. Bueno, para dar todavía mayor amplitud a lo que acabamos de señalar, viene el siguiente titular. Someten otros 11 préstamos por 6.000 millones de pesos. Conflicto de interés. Léete este subtítulo de ahí. Entre los proyectos enviados por el gobierno hay uno de 1.403 millones para la instalación de 6 peajes de 10 carriles cada uno y otro de 55 millones de dólares en el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso es una, bueno, a mi modo de ver, a mi juicio, muy personal y particular. Para construir peajes no hay que buscar, no se debería buscar financiamiento. Los recursos que generan los propios peajes existentes deberían destinarse a ampliar, si es que se desea, dentro de un plan previamente elaborado y dentro de un plan que responda a una realidad de operación de servicio terrestre de la red
de circulación vial. Entonces, sí cabría de que con los recursos generados se fueran financiando, ¿verdad? La instalación o la construcción y ubicación de nuevos peajes. Pero tampoco hay que hacer préstamos internacionales para eso, puesto que la banca nacional, los peajes se construyen con peso dominicano. Entonces hay que ir al Banco Internacional. Entonces hay que ir a coger un financiamiento en dólares para endeudar más el país en dólares, agravando el peso que tiene esa deuda sobre los hombros, aunque sea a 25 años, a 30 años. No hay necesidad. Sinceramente, créanme que ese es mi punto de vista, yo puedo estar equivocado, lo más probable es que lo esté, pero yo no veo una racionalidad en ese aspecto. Es indudable que no estamos haciendo las cosas ni siquiera con un mínimo, creo yo, de sentido común. ¿Sabe lo que dicen de ese sentido, no? Que es el menos común de todos los sentidos. Sí. Entonces, bueno, de modo que no te extrañe nada. No, en lo absoluto. Bueno. Conflicto de intereses amenaza estabilidad de los precios del pollo. Bueno, eso es una denuncia que se hizo hace días, de que había esa misma empresa que ahora se dice que va a desestabilizar el mercado con los problemas que se le deriven porque le han restringido su actividad, pero se había denunciado que se había excedido en la cuota que se le había asignado. Entonces, una de dos. O se deja todo para que todo el mundo haga lo que quiera, y aquí estaría claro el caso de que el grande se come el chiquito, sí. ¿verdad? O el gobierno rige, y si rige, tiene que regir y tiene que hacerlo con total idoneidad e imparcialidad. No puede ser parcial, decir, ustedes tienen cuota, entonces dejar a este sin cuota para que haga lo que quiera, ¿no? Que era lo que estaba pasando. Los otros gritaron y le exigieron al gobierno que hiciera cumplir lo que supuestamente era una obligación de todos. Ahora no pueden salir diciendo, no, que están creándole un perjuicio a la economía. Bueno, si ese es el sistema, hay que hacerlo cumplir, ¿no? El paquete fiscal, otro de los aspectos que está altamente cuestionado y que va a haber que dirimir dentro. El gobierno dispuesto a negociar el anticipo. El anticipo es el 1.5%. Secretario Macún, puede acordarse un plazo de eliminación, dice el secretario. Bueno, fíjense que ese es un punto neurálgico. ¿Por qué? Porque ya hemos sostenido aquí, desde luego no es un punto de vista particular de nosotros, sino de mucha gente, que está técnicamente descalificada la legislación que se metió en el paquetazo económico inicial y que ahora se dijo que era transitorio, y ahora la idea era dejarlo ahí fijo. Ahora se dice que, bueno, vamos a ponerlo, pero vamos a ponerle una fecha límite. Esas cosas no pueden marchar. Yo creo que eso lo que trae necesariamente es no solamente protesta, sino que el sector que tiene la responsabilidad de sacar dinero para invertir y no le ponen las cosas claras, pues contribuye a que no haya la confianza necesaria para que ese clima de inversión propicie las nuevas inversiones. Entonces el gobierno tiene que tener cuidado con eso. Es una situación. La crisis eléctrica. El ensanche Capotillo protesta en paz. Los residentes del barrio capitaleño reclaman el cese de los apagones y la violencia. Ambas cosas, qué bien. Tensión y desconfianza por los apagones en los barrios. Bueno, este es el telón de fondo de esa reunión que se produjo en Palacio ayer. Pero para hacer un contraste, la manifestación de Capotillo fue encabezada por los sacerdotes, y entonces se movieron en paz, es decir, no tiraron piedras, no quemaron nada, y entonces salieron por todas partes con sus pancartas y protestaron por los apagones y pidieron que cesara la violencia. Pero definitivamente tienen que cesar los apagones. Es que si no cesan los apagones, no se va a lograr que cese la violencia. Es que todo tiene su límite, lo hemos dicho una y otra vez. Además, toda acción engendra una reacción igual y contraria. La politiquería dominicana. Llamaría a protesta el PLD
ve que el gobierno es acosador, ella llamaría a una jornada de protesta del Partido de la Liberación. El control de la Liga divide la cúpula del Partido Revolucionario, del Partido Reformista Social Cristiano. Yo insisto en que es revolucionario. Mira, yo quisiera aprovechar los minutos que nos quedan para hablar sobre la Liga. Porque esto es como un dulcito que le han tirado a los reformistas para que se fajen ahí, se dividen entre todos, ¿no? Ahí están, luchando por la posición. Pero yo quería aprovechar para decir que esa Liga Municipal Dominicana sí es todavía un remanente de la dictadura. Que desde luego la dictadura tenía que sostenerse a sí misma, porque eso es la dictadura, no puede crear estructuras democráticas. Y la Liga Municipal Dominicana tuvo su origen en una asamblea de municipios del año 1936, creo yo, si la memoria no me engaña. El experto en todas esas cosas era el amigo don Nicanor Pichardo, que fue presidente del ayuntamiento muchas veces, muchos años. Por cierto, no se ha merecido que le pongan en una calle su nombre. No. Pero sí ya se le han puesto a una serie de gente, a los padres de algunos regidores muy activos ahí, como por el caso de Ibelice Prat, ¿no? Que consiguió que se le pusiera el nombre de una calle a su papá. Bueno, pero don Nicanor sí vivió todo aquel periodo, ¿no? Y tenía muy presente todo eso. Pero fue así, fue en La Habana y se realizó una asamblea de municipios y de ahí surgió la idea de una especie de cooperativa para los ayuntamientos de pequeño tamaño. Eso no incluía la capital de la República. Pero lo que se hizo en términos de la dictadura no fue una cosa donde se ayudara a que los ayuntamientos se desarrollaran y se independizaran, como sucede con los hijos cuando se ponen grandes, y de ahí ya pasan adultos y se independizan de los padres. No, sino que se hizo una estructura para tutelar permanentemente a los ayuntamientos. Y eso ha quedado así. Así mismo. Hemos estado de que en la democracia, esta de mentirilla que estamos viviendo, pero esa estructura que no está ayudando a los ayuntamientos a desarrollarse para que se independicen y sea verdadera la autonomía de los ayuntamientos, que está en la ley, pero no es verdad. Entonces, esa estructura sigue ahí. Y entonces salió que iba, a manejar no sé cuántos miles de millones. Sí, señor. Entonces, detrás de ese pastel andan, ¿eh? Y por eso se están matando. Porque ahora no es el 5 del presupuesto, va a ser el 7. Ahora sí, y se nos terminó también el tiempo por el día de hoy. Nos vamos a tener que ir hasta mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espellananista. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada.